El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo número 11 hasta el versículo número 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hagamos una oración esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en este lugar, y gracias, Señor, porque sabemos que esta mañana hablarás al corazón de nosotros, y en especial al corazón de las madres que están aquí reunidas en tu casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Úsame. Pon tus palabras en mis labios, Señor, para que no sea yo, sino usted hablando, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántas madres hay aquí esta mañana que han llegado? Levanten su mano las manos. Gracias al Señor. Bueno, para usted, en una manera especial es esta palabra, para que su corazón no caiga en la desesperanza. Hermano, creo que el deseo más grande de una madre, y en especial una madre cristiana, es ver a sus hijos haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ver a sus hijos sirviendo a Dios, verlos haciendo el bien y siguiendo los consejos que una madre les pueda dar a sus hijos. Y creo, hermano, por las escrituras, que la voluntad de Dios también es que todos, inclusive nuestros hijos, dice, que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Es decir, que sean libres del sistema mundano, secular, para que sirvan a Dios. Por otro lado, también no podemos, hermanos, obviar la obra de nuestro enemigo espiritual, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Satanás sabe cómo lastimar, cómo herir, cómo causar dolor en el corazón de una madre. Sabe cómo desanimarlas, cómo angustiarlas y muchas veces paralizarlas en su servicio a Dios. Y eso es, hermano, atacando a nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Pero Dios no nos ha dejado desamparados. Hermana que eres madre, Dios no te va a dejar nunca
desamparado. Él ha prometido estar contigo. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. El Señor te ha dado un arma poderosa para que tú puedas vencer al enemigo. Y es la fe. Diga conmigo, la fe. Por eso Pablo dice a los Efesios en el capítulo 6, verso 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay dardos de fuego que son pensamientos, hermano, que viene a la mente, al corazón de una madre cuando ve a sus hijos que no están haciendo lo correcto, que no están sirviendo a Dios. El corazón se aflige, se angustia. Pero, hermana, Dios te ha dado la fe para que tú puedas proteger tu mente, puedas proteger tu corazón y puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Este mundo vive según la vista. Este mundo vive según sus sentidos naturales, pero la fe está por encima de lo natural. La fe te hace ver lo que otros no ven en tus hijos. La fe te hace mirar lo que tal vez tus ojos naturales no pueden ver ahora. Y si logras creer, y si logras confiar en tu Dios, hermano, tu fe va a vencer al mundo y verás en tus hijos la gloria de Dios. Amén, hermanas. Por eso Jesús le dijo a Marta cuando ya Lázaro, su hermano, estaba muerto de 4 días. Ella, cuando Jesús dijo: quiten la piedra, Marta dijo: Señor, lleve ya. Se dejó llevar por los sentidos naturales. Los sentidos naturales le decían: son 4 días, lamentense, son 4 días. Ya está pudriéndose, está maloliendo el cuerpo de Lázaro. Pero Jesús le respondió y le dijo: no te he dicho que si crees, verás. ¿Qué cosa verás? La gloria de Dios. Aleluya. Diga, hermana, diga conmigo: yo veré la gloria de Dios en mis hijos. Vamos, dígalo con confianza: yo veré la gloria de Dios en mis hijos. Para Lázaro no había esperanza. 4 días ya estaba muerto. Y ante la muerte nosotros los humanos no podemos nada hacer. Es imposible ver a un muerto volver a la vida, hablando desde el punto de vista humano. Pero Jesús, cuando llegó, dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cuando el Señor llegue, y eso es lo que tú tienes que confiar, cuando el Señor llegue a la vida de tu hijo, de tu hija, no importa en la condición que esté, nuestro Señor es poderoso para traerlo a la vida otra vez. Gloria al Señor Jesús. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Hermanas, la Biblia nos narra la vida de un hombre llamado Saulo, quien escribió esa carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas que hemos leído. Ese hombre era enemigo del Evangelio. No quería saber nada de Cristo. Era uno de los seguidores más acérrimos de los cristianos. Perseguidor.
Satanás arrastraba a los discípulos del Señor y los llevaba a la cárcel. Él mismo cuenta su testimonio, dice que él era un blasfemo, un injuriador. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense un hombre así. Uno puede decir, ese hombre no creo que nunca logre arrepentirse. No creo que algún día se pueda convertir al Evangelio de Cristo. Ese hombre odia a los cristianos. Y tal vez la gente diría, ese hombre merece la muerte. Y tal vez los cristianos pensaban lo peor de él, hermano. Le tenían miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Imposible en la mente humana un día verlo como cristiano, mucho menos sirviendo a Cristo. Pero diga conmigo, cuando Dios tiene un propósito. Ahora diga conmigo, hermana, ¿cuántas mamás hay aquí? Bueno, es para las madres que creen. La madre, si usted cree, diga conmigo, nadie puede impedir el propósito de Dios en la vida de mis hijos. Si lo cree, dígalo, hermano. Nadie puede impedir que Dios cumpla su propósito en mis hijos. Aleluya. Por encima de lo que usted vea. Tal vez ahorita usted ve lo peor de sus hijos. Y por supuesto, eso puede causar en el corazón de una madre una aflicción, una preocupación, un dolor, una desesperanza, diciendo, ¿cuándo cambiará mi hijo? ¿Cuándo veré a mi hijo transformado? ¿Cuándo veré a mi hija transformada? ¿Cuándo veré? Hay un pensamiento de angustia tal vez en el corazón de una madre. Pero he tomado, hermano, la vida de ese hombre llamado Saulo, y que luego su nombre fue cambiado al nombre de Pablo, y fue un gran hombre de Dios. Amén, hermano. Pero este hombre, hermano, era un hombre, como vuelvo a repetir, que humanamente era imposible verlo un día sirviendo al Señor Jesucristo, porque era un perseguidor de los cristianos. Él no quería saber nada del Evangelio, aunque era muy religioso, muy celoso de sus tradiciones religiosas, pero él rechazaba el Evangelio de Jesucristo. Pero, hermano, me llama la atención el verso número 15 del pasaje que hemos leído. Dice ahí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí hay, hermanos, tres cosas importantes, hermanos, que usted debe atesorar esta mañana en su corazón, para que cuando usted vea a sus hijos que no están andando en el camino correcto, no están haciendo la voluntad de Dios, usted pueda acordarse de este pasaje, de estas tres cosas, y pueda usted retomar la fe, la confianza en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Lo primero que dice Pablo aquí nos revela, él reconoce que no fue por sus virtudes, por su conocimiento en la Torá del judaísmo, que él vino a ser siervo del Señor, sino que esto fue parte de un propósito divino que Dios estableció para la vida de ese hombre. Lo primero que dice que ahí, que
que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Si fuera mamá, yo aplaudiría. Porque en ese versículo, hermana, si no eres una hija de Dios, hermana, escucha, tú no has dado a tus hijos para que les sirvan al mundo. Wow. No sé si aquí hay hermanas creyentes todavía, pero usted tiene que saber que si usted es parte del pueblo de Dios, usted tiene que creer que los hijos que usted ha traído a este mundo no los ha traído para que les sirvan al mundo, no los ha traído para que les sirvan al pecado, no los ha traído para que sean esclavos del pecado ni del diablo, sino para que les sirvan a Dios, aunque tú veas lo contrario. Aunque tú veas lo contrario, gloria al Señor. Nadie tenía esperanza en Saulo. Nadie podía dar, hermano, algo por el rescate de ese hombre llamado Saulo. Pero Dios ya en su mente, en su corazón, había predestinado un propósito y lo había señalado. Aún estando en el vientre de su mamá, ya el Señor lo apartó, lo separó. Dios dijo, este es mío, este está separado para mí. Gloria al Señor, a su nombre. Oh, gloria a Jesús. Esa palabra apartó es la palabra griega aforizo, y esa palabra significa señalar aparte, con límites. Es decir que esa palabra está indicando que Dios puso una señal en este hombre. Aunque parte de su vida, escúcheme, vivió en el judaísmo, aferrado a una religión, rechazando el evangelio, persiguiendo a los cristianos. Tal vez ni para su madre en su mente cabría el pensamiento que un día Saulo se convertiría en Pablo. Tal vez en tu mente, hermana, cuando ves a tus hijos que no andan bien, en tu mente puedes pensar, tal vez, digo humanamente, así como lo veo, no creo que algún día pueda pasar algo en la vida de mis hijos. Pero hermana, si tú te has convertido a Cristo, si tú has creído en el Señor, lo has aceptado en tu vida, has creído en Él como tu Señor, como tu Salvador, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, y hermano, has hecho un pacto, hermana, con el Señor. Tú has entrado en un pacto eterno con el Señor, y dentro de ese pacto quiero decirte que tus hijos están considerados como parte de ese pacto. Porque, hermano, gloria al Señor, a su nombre yo lo creo así. Y escúcheme, cuando Dios hace un pacto, hermano, Él lo cumple, Él cumple su parte. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Nuestros hijos, hermano, ya han sido separados para el Señor. Gloria al Señor, yo lo creo así, aleluya. Así que la próxima vez que tú veas que tus hijos no están andando en orden, la próxima vez que tus hijos veas de repente que están, hermano, haciendo cosas de repente que usted en su mente no se imaginaba que iban a hacer, usted tiene que aprender a mirarlo como lo ve la palabra. Ellos han sido señalados y solo pueden ver esto, pero mi fe me dice que ha sido marcado, ha sido marcada para mi Dios. En algún momento Dios lo va a alcanzar, en algún momento Dios lo va a salvar. Gloria al Señor. Vamos a elevar un aplauso, dale fuerte. Y eso nos dice aquí en Corintios
Corintios, 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esa palabra dice son apartados, han sido apartados porque usted ha hecho un pacto con el Señor. No te desanimes, hermana. Hermana, no pierdas la esperanza. El Señor, hermano, va a cumplir su palabra en nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero tiene que haber confianza. Tiene que haber fe. Hermano, escúcheme. A veces es fácil, hermano, juzgar a los hijos de otros. A veces es muy fácil señalar a los hijos de otros. Pero los hijos, hermano, cuando son pequeños, usted los puede llevar a donde usted va, y ellos le siguen. A veces no necesita que usted los fuerce, ellos le siguen por naturaleza, por dependencia, por amor. Nos siguen, cuando son pequeños nos siguen donde nosotros vamos. Pero según van creciendo, hermano, ya ellos van desarrollando su propia personalidad. Ellos van desarrollando sus propios criterios, su propia manera de pensar, su identidad. Van encontrando ellos según van creciendo. Y de repente van a empezar a cuestionarnos. De repente van a querer rebelarse, o hasta tal vez se van a llegar a rebelar contra nosotros. Por eso, hermano, cuando tengas hijos pequeños, no juzgues ni señales a los hijos de aquellos que ya sus hijos son grandes, porque es fácil cuando son pequeños, todo está bien, pero cuando son grandes, hermano, ahí tenemos que ponernos en la brecha por nuestros hijos. Ahí es donde tenemos que clamar por sabiduría, por paciencia, por amor, por perseverancia, por misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero tenemos que aferrarnos, hermano, en esos momentos de crisis con los hijos. Tenemos que aferrarnos a la palabra. Porque ¿en qué nos vamos a apoyar, hermano? Como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén, hermano. A la palabra. Nuestra esperanza está en la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Mire, voy a leer una versión lenguaje sencillo, ese mismo versículo. 1 Corintios 7:14 dice: porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, dice, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. ¡Qué tremendo! Dios considera a tus hijos como parte de su pueblo. Pastor, pero mis hijos no quieren saber nada del Evangelio. Pablo tampoco quería saber nada del Evangelio. Pastor, mis hijos no quieren venir a la iglesia. Pablo mucho menos quería entrar a un culto de los cristianos. Y tal vez en este momento los hijos no saben lo que están haciendo, no se dan cuenta.
Pero si tú eres una hija de Dios, tus hijos han sido señalados por el Señor. Llevan una marca. Llevan una marca indeleble en sus almas. Gloria al Señor. Y hermano, y a veces Dios va a permitir que nuestros hijos, hermano, como el hijo pródigo, se vaya de la casa. Pero al final regresó el hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Aprendió que mejor es vivir en la casa de sus padres que vivir fuera de la casa. Aprendió a valorar lo que antes no valoraba en la casa de papá y de mamá: la comida, el amor, el cariño del padre, la protección, el cuidado. Allá cuando él se fue lejos de la casa de papá, hermano, en rebeldía, se alejó, se perdió, gastó toda su herencia. Cuando ya no tenía nada, se dio cuenta que allá en la casa de papá siempre había un pan para comer, siempre lo trataban bien, gloria al Señor. Ahí comenzó a valorar las cosas que antes tenía, y a veces va a pasar eso. Pero ahí la confianza, hermano. Tenemos que confiar en Dios. Confiemos en el Señor. Dios alcanzará a nuestros hijos. Aleluya. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en el Señor? ¿Crees que Él lo puede hacer? ¿Crees que Él puede salvar a tus hijos? ¿Crees que Él puede alcanzar a tus hijos? ¿Crees de verdad? ¿Crees? Si crees, para ti es esa promesa. Tenemos que confiar en el Señor. Entonces Pablo reconoce que él fue apartado desde el vientre de su madre. Recuerda que tuvo un encuentro en el camino a Damasco. Ya era mayor de edad. O sea que en ese momento no fue el momento en que Dios recién lo había salvado. Dios ya lo había señalado desde el vientre de su madre. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. No dice si su mamá era cristiana, no dice cuál es el nombre de su mamá. Solo dice que fue apartado desde el vientre de su madre. Aleluya, diga conmigo: mis hijos han sido marcados por el Señor desde mi vientre. Amén. Ahora dice la otra parte en ese mismo versículo que hemos leído. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y dice: y me llamó por su gracia. Diga conmigo: llamamiento. Pasó un tiempo desde que Saulo fue concebido en el vientre de su madre hasta su llamamiento. Pasó un tiempo. Aló. Mire, Saulo fue llamado por el Señor para cumplir una misión, un propósito determinado por el Señor, específico para él. Gloria al Señor. Amén, hermano. Tal vez, hermana, que estás aquí esta mañana, tú digas: pero ¿cuándo va a pasar eso? Dios con cada uno tiene un tiempo en que Él va
a intervenir en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Aunque la vida anterior de Saulo, anterior a Cristo, no parecía que tenía un llamado. Sin embargo, solo tenía que llegar el tiempo señalado por Dios para que Saulo se convierta y obedezca el llamado de Dios para él. Vamos a dar gloria al Señor. ¿Se acuerda usted, hermano, que él iba rumbo a Damasco a capturar cristianos, a meterlos en la cárcel? Pero en medio camino dice que una luz resplandeció y hermano lo dejó enceguecido, cayó al suelo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era el momento en que el Señor intervino en la vida de Saulo. Ya lo tenía marcado hace años atrás desde el vientre de su madre, pero para él era ese momento. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, hermano. Aleluya. Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Aleluya. Y el Señor le dijo: ve a Damasco, ahí se te dirá lo que vas a hacer. En el libro de Romanos capítulo 1 verso 1 dice Pablo, escribiendo la carta a los hermanos romanos, le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él fue llamado a ser apóstol. Amén, hermano. Dice: llamado a ser apóstol. Esa es una misión, ese es un ministerio, esa es una capacidad que el Señor acompañó el llamamiento de Saulo. Gloria al Señor. Así que tus hijos, hermana, tus hijos, tus hijas tienen un llamado de Dios. Pero yo no sé cuánto tiempo pueda pasar, hermano. No sé qué cosas Dios pueda permitir que ellos vivan y experimenten, hermano. Pero de que llegará su día, llegará su día. Dios los alcanzará. Dios va a interrumpir la vida de nuestros hijos. Tal vez ellos ahorita están estudiando una carrera, tal vez están trabajando solamente, tal vez están dedicados a otra cosa. Pero si hay una madre que confía, que no ha dado a luz para que sus hijos sirvan al pecado y está siempre confiando y orando y esperando, llegará el momento, porque Dios a su tiempo todo lo hizo hermoso. No te desesperes, hermana, no te desesperes por tus hijos. Sigue creyendo, sigue confiando, aunque veas la vida oscura de tus hijos. Algo Dios le va a enseñar para que cuando ellos se vuelvan cristianos de verdad, ellos van a contar cómo Dios los alcanzó y de dónde los sacó, para que Dios sea glorificado. Yo no sé si hay madres aquí que creen eso. Pablo se da cuenta ahí cuando le escribe a los romanos que él fue llamado a ser apóstol. Aleluya, gloria al Señor. Y apartado para el evangelio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Es porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para nuestros hijos. Y en eso, hermanos, debemos descansar. Siempre me acuerdo el testimonio de mi hermana Marta, que está aquí. ¿Puedo contar, hermana Marta, verdad? Dice que ella no quería saber nada del evangelio. Rechazaba cuando su mamá les hablaba. Ella pensaba más en la fiesta, en irse a bailar, hermana. Cuando su mamá le hablaba, ella no quería saber nada. Ella además estaba con las cosas del mundo. Pero dice que nunca se olvida ella que su mamá siempre se levantaba temprano para orar por sus hijos.
Gloria al nombre del Señor. Siempre les hablaba y siempre oraba por ellos. Y su mamá partió de este mundo siendo creyente. Y aunque los ojos de su madre no vio la conversión de su hija, pero dice la hermana Marta que el día que su mamá murió, ese día ella se convirtió al Señor. Y ahora está aquí con nosotros. A su nombre, hermano. Nunca pienses que tus oraciones son olvidadas por el Señor. Si usted lee la Biblia, miren, cuando vemos ahí una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada, aunque no era del pueblo de Israel, pero oyó de Jesús, del poder de Jesús. ¿Qué sucedió? La mujer salió de ese territorio lejos, hermano, y vino en busca de Jesús, clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Y Jesús como que hizo que no la atendía, porque él había venido con una misión: primero ministrar a Israel. Por eso le dijo: mujer, no está bueno darle el pan de los hijos a los perros, a los perrillos, porque así era la forma como le trataban a los que no eran del pueblo de Israel, del pueblo del pacto. Pero la mujer, aunque no era del pueblo de Dios, ella estaba decidida y confiada en que el único que podía ayudarle con el problema de su hija era el Señor Jesús. Y le dijo: Señor, sí, yo sé que es verdad, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos las migajas. Yo quiero una migaja solamente, no un pan entero, quiero una migaja pequeña. Y el Señor se detuvo y le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Alabado sea el Señor. Así que tus oraciones, hermana, no son olvidadas por Dios. En algún momento, no en tu momento, ni siquiera en el momento de que nuestros hijos puedan pensar, tal vez ellos ni quieren nada de Dios, hermano. Pero si hay una madre orando y hay una madre confiando en su Cristo maravilloso, un día verá la gloria de Dios. Y si no lo ve, sabrá que tus oraciones harán que Dios alcance a tus hijos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que se hayan metido, y ahí Dios lo va a sacar, porque hubo una madre que oraba y confiaba en que Dios un día le respondería. Gloria al Señor. Diga conmigo: el llamamiento. Dios lo va a llamar a nuestros hijos, como te llamó a ti. Tú estabas tranquila haciendo tus cosas, trabajando, estudiando, tal vez, no sé, eras una ama de casa. En tu mente jamás pasó estar un día en la iglesia de Cristo cantando, sirviendo, diciendo aleluya. Tal vez hasta te burlaba de los aleluyas. Pero ya Dios iba tocando tu puerta. Una invitación, un folleto, una campaña, vamos al culto, hasta que llegó tu día. Y así le va a llegar el día para nuestros hijos. Así le va a llegar el día para tus hijos, hermana. ¿Lo crees o no lo crees? Gloria al nombre del Señor. Y la otra cosa que vemos aquí, Gálatas 1, dice ahí: pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, en mi día conmigo,
revelación. Otra vez fuerte, revelación. Gloria a Jesús. En otra versión de la palabra de Dios para todos dice: me dejó ver a su hijo y aprender de él. Es decir, primero vemos que Dios aparta a Saulo desde el vientre de su madre. Luego vemos cómo Dios lo alcanza y lo llama. Cuando le digo a Ananías: instrumento escogido es este, para que lleve mi palabra a los gentiles. Y ahora Pablo otra cosa nos habla aquí en su testimonio, de que él tuvo una experiencia con el mismo Señor Jesucristo. El Señor se le dio a conocer. Eso es lo que significa la palabra revelar. Jesús se le reveló a su vida, se dio a conocer. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le quitó el velo de incredulidad que había en la mente de Saulo, que le impedía conocer al Señor. Hermano, porque cuando uno no conoce al Señor, cuando nuestros hijos no conocen al Señor, cuando no tienen una experiencia, no van a tener una firmeza en su vida espiritual. Pero cuando uno tiene un encuentro, una experiencia personal, donde ya no hay argumentos humanos para dudar de la existencia y la realidad, y el llamado que se hace irresistible en el corazón, hermano, de una persona, jamás uno vuelve atrás. Y eso es lo que pasó en la vida de Saulo. Porque si usted puede ver la vida de ese hombre, cuando comenzó ahora a predicar el evangelio, de perseguidor, ahora era un perseguido. Ahora a él lo querían matar por predicar el evangelio. Muchas veces lo encarcelaron, lo azotaron, pasó hambre. Y usted sabe lo que hemos visto hace un tiempo en la vida de Saulo, de Pablo. Y aún cuando le profetizaron que si él iba a Jerusalén, ahí lo iban a matar, lo iban a azotar, etc. Y no escatimó por su vida. Dijo: ¿qué hacen ustedes quebrantando mi corazón? Yo no estoy dispuesto solamente a ser atado, sino a dar mi vida por causa del nombre del Señor. Disposición, hermano. Eso, que fue apartado del vientre de su madre, que fue llamado y tuvo una revelación, un conocimiento personal con Cristo resucitado. A su nombre, hermano, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, a su nombre. Y aún cuando estaba en Roma, sus amigos, sus hermanos lo abandonaron. Y en una de sus cartas, cuando le escribe a su hijo amado llamado Timoteo, su hijo espiritual, le dice en 2 Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Eso es tener revelación de quién es Jesús. Hermano, el año 95 el Señor llegó a mi vida, hermano. Pero antes de eso ya me venían hablando del evangelio. Desde muy niño me predicaban, me invitaban a una iglesia cerca de mi casa.
Yo veía una iglesia evangélica cuando recibían el Espíritu Santo, me parecía raro escucharlo hablar en lenguas. Para mí era un niño de 9, 10 años, pero así fui creciendo. Me metí a la marina y ahí me empezaron a predicar. Yo me burlaba, me reía, etcétera, etcétera, hermano. Pero cuando el año 95 fue el año en que el Señor me llamó, aleluya, y el Señor se me reveló a mi vida cuando me dio el Espíritu Santo, aleluya. Ese día yo entendí que Dios es real, que Dios vive. Hermano, ese día mi vida sufrió un cambio, aleluya. Y desde ese día yo le sirvo a mi Señor, aleluya. He pasado momentos duros, sí. He tenido tentaciones, sí. He tenido luchas, pruebas, sí. Pero Dios ha estado conmigo y nunca me olvido aquel día cuando recibí al Espíritu de Dios en mi vida. Vamos todos a dar un aplauso, hermano, al Señor, porque el aplauso es para el Señor. Por eso Pablo puede decir: yo sé en quién he creído. Eso habla de conocimiento de a quién estamos sirviendo. Yo sé que aquí usted, madre de familia, hermana creyente, usted sabe que Cristo es real. ¿O no? Usted sabe que Cristo vive y que Él es todopoderoso y que Él venció al diablo. Él venció al diablo. Él venció al pecado. Él venció al mundo y puede vencer cualquier cosa en la vida de nuestros hijos. No pierdas la esperanza. Pero hay 3 cosas aquí que usted como madre debe hacer. Y rápidamente, ya para ir terminando, la primera cosa que usted no debe dejar de hacer es orar por sus hijos siempre. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, tú sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando como Abraham. Esperanza tras esperanza, esperanza tras esperanza. Tal vez será este año, Señor. No se cumple este año, sigo orando. Tal vez será el próximo año. No será el próximo año, no fue, pero sigo orando. Esperanza tras esperanza, esperanza contra esperanza. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Jesús dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. La segunda cosa es: no dejes de confiar en Dios. Pablo dice aquí que cuando en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gloria al Señor. Confiar en Dios es agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue creyendo, hermana. Sigue creyendo. Y la tercera cosa: espera en el tiempo de Dios. Y tal vez llegues a cerrar tus ojos sin ver a tus hijos en la iglesia. No quiero ser pesimista, pero hay algo que nunca te debes olvidar: es que Dios en algún momento traerá a la memoria tus oraciones y los alcanzará. Gloria al Señor. Si Dios lo hizo con Saulo, lo puede hacer con tus hijos, hermano.
el deseo más profundo en el corazón de una madre es que sus hijos estén en la voluntad de Dios. Porque las madres aman a sus hijos. Y creo que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. No que los padres no amamos a nuestros hijos, sí los amamos también, pero parece que el amor de una madre es más profundo, más entregado. Y para terminar quiero contarte una anécdota, una historia que pasó en el terremoto en Japón en el año 2011. Dice que un grupo de rescatistas intentaban levantar los escombros del terremoto que acababa de azotar Japón. El esfuerzo de los hombres por encontrar cuerpos con vida se hacía cada vez más difícil, hasta que uno de los voluntarios encontró algo que llamó su atención. Entre los restos de una casa derrumbada se encontraba una mujer con la espalda y el cuello quebrado por el impacto de las paredes, pero su posición les pareció extraña. La japonesa se encontraba de rodillas con los brazos en el suelo, como si estuviera orando. Uno de los rescatistas se acercó para tomarle el pulso y verificar que se trataba de un cuerpo sin vida. Al no encontrar signos vitales en la mujer, se retiraron decepcionados. Repentinamente uno de los hombres sintió la necesidad de volver a ver el cuerpo. No supo explicar el porqué, pero logró convencer al grupo de regresar a los escombros donde habían encontrado a la mujer. Él quería revisar nuevamente. Y de repente el rescatista gritó: ¡un niño! Debajo del cuerpo de aquella persona, de aquella madre, se encontraba un bebé de 3 meses envuelto en una manta. Ahora el cadáver no era una incógnita, sino que se trataba de una madre que, al no ver escapatoria alguna durante el sismo, protegió a su pequeño hijo cubriéndolo con su cuerpo para que pudiera vivir. El niño se encontraba durmiendo y en perfectas condiciones, según el doctor que lo revisó, pero guardaba algo. Al destaparlo, un teléfono cayó desde la manta que lo cubría y en la pantalla estaba escrito: hijo, si puedes sobrevivir, tú tienes que recordar que te amo. Qué tremenda historia. Dice que aquí hay hijos. Tal vez no ha sido buen hijo hasta ahora. Bueno, no hay hijos perfectos. Pero si recibiste una llamada de atención de tu madre, una corrección, una prohibición, no fue para hacerte daño, fue para protegerte, para cuidarte. Lo que motiva a una madre a corregir a sus hijos es el amor. Es el amor, no hay otra motivación. Y creo yo que, y vuelvo a repetir, el deseo más profundo de una madre cristiana es que sus hijos vivan en la voluntad de Dios. Eso es mejor que un globito por el Día de la Madre. Eso es mejor que un artefacto, que un juego de vasos, que una refrigeradora o un televisor de 80 pulgadas. El mejor regalo es que tú hagas la voluntad de Dios, porque eso hace feliz a una madre y a un padre.